este evento y poder compartir con ustedes pues, las experiencias que uno ha adquirido como investigador después de que uno regresa ¿sí? de esta sección. ¿sí? Entonces yo vengo a platicarles de lo que son algunas consideraciones así muy a grandes rasgos para el diseño analógico de bajo voltaje, puesto que es una de nuestras líneas de aplicación y generación de conocimiento que tenemos ahí en el centro universitario. El contenido de la charla va a ser el consumo de potencia en los circuitos metal óxido semiconductor complementarios, ¿sí? Y daremos la idea principal de algunas de las técnicas que se utilizan para los circuitos de bajo voltaje. ¿Y por qué los circuitos de bajo voltaje? La técnica de MOS en subumbral, que ya es muy conocida, la de compuerta flotante, una que está agarrando mucha fuerza, que es los transistores MOS que se controlan desde el cuerpo, desde el bulk, y la utilización de otros circuitos básicos en CMOS para mejorar otros circuitos analógicos viejos que requieren, el requerimiento de voltaje es muy alto. Se pueden emplear ciertos bloques en ciertas partes estratégicas para bajar el requerimiento de voltaje. Y finalmente daremos unas conclusiones. ¿Por qué el bajo voltaje en CMOS? Bueno, nosotros sabemos que la tendencia en la tecnología, la tendencia la marcan los circuitos digitales. Y los circuitos digitales, que se hacen procesadores, memorias, etcétera, pues las leyes de escalamiento hacen, la tendencia es hacer los transistores cada vez más pequeños para que sea mayor la densidad de transistores por unidad de área y se mejore la respuesta en frecuencia principalmente. Pero como marca la pauta, los sistemas digitales, es decir, son tecnologías que no están enfocadas para muchas aplicaciones analógicas. Por lo tanto, en el escalamiento de los dispositivos se va haciendo necesario bajar el voltaje de alimentación de los dispositivos. Como vemos aquí, miren, una tendencia en la tecnología de 65-45 nanómetros. Vemos cómo ha bajado la alimentación en los circuitos digitales, ¿sí? Y también en los circuitos analógicos, porque hay ciertas tecnologías que sí están enfocadas para ciertas aplicaciones analógicas. Lo interesante de este gráfico es de que vemos que el voltaje de umbral de los dispositivos prácticamente baja muy poco en comparación a cómo se escala el voltaje de alimentación. Entonces, esto crea una problemática en el diseñador de circuitos analógicos, puesto que se está bajando la alimentación y el VT de los transistores se mantiene constante. Entonces, todas las señales que tienen que cambiar en un circuito analógico, en un amplificador, en un transconductor, etcétera, etcétera, tienen que funcionar con este pequeño espacio de voltaje. Es decir, baja la alimentación, pero el VT sigue casi constante. Entonces, tenemos muy poquito margen en donde pueden cambiar las señales analógicas, ¿no? Entonces, a medida que mejora la tecnología, se hace un reto más grande diseñar circuitos analógicos que funcionen con requerimientos de voltaje bajos. Bueno, dentro del diseño analógico, a diferencia de las cuestiones digitales, hay que considerar un gran número de características, ¿no? Desde el ruido, linealidad, la ganancia, ¿sí? Lo que les acabo de mencionar, el voltaje de alimentación, la expulsión de la señal, la velocidad, la impedancia y también lo que es la disipación de energía. Entonces, todos estos puntos son necesarios tenerlos en mente cuando se hace un diseño analógico. En este caso, de lo que yo les vengo a hablar precisamente es sobre el voltaje de alimentación y el impacto que tiene en la disipación de potencia de los dispositivos y en este caso de los circuitos. Rápidamente, el consumo de potencia de un circuito está dado por tres componentes, que es la potencia dinámica, que está dado por esta expresión de aquí, que depende de la frecuencia de operación, la capacitancia de carga y el cuadrado del voltaje de alimentación. La potencia estática, ahora pues los dispositivos no se apagan del todo, sino hay una corriente muy pequeña de fuga que está constante. Entonces es una componente importante. Y una potencia de cortocircuito, cuando dos dispositivos, uno N y uno P, se prenden al mismo tiempo, pues hay una corriente de cortocircuito. Entonces todo eso eleva el consumo de energía del dispositivo. Entonces, como podemos ver en esta expresión, lo importante es bajar lo que es el voltaje de alimentación. Aquí, como es una dependencia cuadrática, si bajamos el voltaje de alimentación, pues bajamos notablemente el consumo de potencia. Entonces es por ahí que se han ido los circuitos digitales a bajar el voltaje de alimentación para disminuir el consumo de energía. Bueno, transistores MOS. Después de que uno egresa de una escuela de nivel superior, uno decide
hacer una especialidad, una maestría en alguna institución. En este caso, la sección de electrónica del estado sólido le da las bases a los estudiantes para que conozcan el estado del arte de estos dispositivos que marcan la pauta en la tecnología actual. En este caso, el transistor MOS. En la sección vemos desde cómo se fabrica, vemos toda la física del dispositivo, que desde mi punto de vista, a los egresados de aquí, nos da cierta ventaja con respecto de otros grupos que diseñan, de otros institutos, porque tenemos conocimiento de cómo es el estado sólido. Bueno, entonces este es el esquema del transistor NMOS. Sabemos que tiene varias regiones de operación, sabemos que necesita 2 voltajes mínimos para que pueda funcionar. Lo que viene siendo el VDS, el voltaje drenador sustrato, y también que el VGS, el voltaje gate source, sea mayor al voltaje de umbral para que aquí pueda fluir una corriente, ¿no? Que puede estar ya sea en la región lineal o saturación. Nosotros normalmente diseñamos nuestros circuitos en tecnología de 0.5 micras, y para esta tecnología nosotros tenemos ya en mente que necesitamos alrededor de un VDS de 0.2 volts para que pueda estar encendido este transistor, más un voltaje de umbral que tiene que ser superior, si en el caso de un transistor N, a 0.65 y en el caso de un transistor P a 0.98. Entonces es necesario tener en mente estos 2 voltajes que son necesarios para que esté vivo el transistor, es el VDS y el VGS. Bueno, el inversor CMOS es la obra maestra, se le llama así en los circuitos digitales, porque tiene varias características que son muy deseables desde el punto de vista eléctrico. Tiene un funcionamiento clase AB cuando los 2 transistores están operando. Tiene una salida de riel a riel, nos da ya sea el voltaje superior a la salida de 5 volts o de menos 5 volts. Más sin embargo, no es un dispositivo de bajo voltaje. Aquí tenemos la gráfica para la entrada, de menos 5 a 5 volts, que obviamente esto no sería bajo voltaje, nada más es para hacer la representación. Esta sería la curva de salida, y esta sería la corriente que está pasando por el dispositivo. Cuando estamos en la región de alta ganancia, pues el consumo es mayor aquí, porque está la corriente de cortocircuito. Aquí es donde se utiliza como amplificador, en esta parte de aquí. Entonces, lo importante de este dispositivo es que tiene funcionamiento clase AB. Si nosotros tenemos un nivel alto a la entrada, se apaga este transistor y este es el que va a extraer la corriente del capacitor de carga que se tiene a la salida. Este se apaga y este es el que trabaja. Por eso permite que este nodo alcance el riel inferior, en este caso. Caso contrario, si nosotros ponemos un nivel bajo, se enciende el transistor de arriba, este se apaga y permite que la salida alcance el riel superior. No hay consumo estático puesto que este transistor está apagado, por eso tiene funcionamiento clase AB. Sin embargo, si estamos en esta región de alta ganancia, tanto el transistor P como el N están encendidos, y en este caso, la condición de bajo voltaje, que se me olvidó mencionarles desde atrás, se considera un circuito de bajo voltaje cuando el VDD es menor que la suma de los 2 voltajes de umbral complementarios. En este caso, como nosotros tenemos, para que estén encendidos los 2 transistores, los dos VGS, para que este esté encendido necesita tener un VGS mayor al VT, igual aquí. Pues la suma de estos 2 a través de esta rama significa que no es de bajo voltaje. Entonces ahí está el reto del diseñador. Tenemos que hacer ciertos circuitos que funcionen con esa condición. Que en ninguna rama la suma de los voltajes que requieren los transistores supere la suma de los 2 voltajes de umbral complementarios. Bueno, una de las técnicas, ya vamos a empezar a lo que son las técnicas, es el MOS en subumbral. Esta técnica ya se utiliza desde hace mucho tiempo para circuitos de bajo consumo de energía. Es un circuito NMOS convencional, pero el VGS está muy cercano a lo que es el voltaje de umbral, de tal manera que la corriente de drenador es una función exponencial que se utiliza para muchas cuestiones, para muchos otros circuitos que requieren una función exponencial. Lo importante de esta técnica es que el voltaje de saturación necesario baja alrededor de 100 milivolts, entonces el requerimiento del transistor es menor en cuanto a voltaje que cuando se utiliza en saturación y en inversión fuerte. Sin embargo, esto de que tiene corriente de drenador muy pequeña del orden de nanoamperes es lo que hace que sea de bajo consumo de energía. Sin embargo, por lo mismo que tiene muy baja corriente, no se pueden hacer aplicaciones de muy alta frecuencia, es la desventaja de esta técnica. Entonces se utiliza para muchas cuestiones de bajo consumo de energía. Bueno, aquí les tengo una aplicación que nosotros recientemente sacamos. Es un circuito extremadamente sencillo, voy a intentar explicárselos. Es un copiador
convencional, el más básico de todos los copiadores, ustedes abren un libro de CMOS y buscan un copiador, va a salir este circuito, ¿sí? Si ustedes ingresamos una corriente aquí en este nodo se va para arriba, aumenta el VGS del transistor M1, y como estos tienen la misma relación de espectro, el mismo VGS va a hacer que en este nodo demandemos la misma corriente que está ingresando aquí. Entonces es bilateral porque yo puedo ingresar una corriente en un sentido y en el contrario, y sin embargo se va a copiar en esta parte de aquí. La desventaja de este circuito es de que tiene un funcionamiento de clase A. Si yo quiero extraer mucha corriente por este nodo, nomás me puede brindar la corriente de vías, no me puede brindar más que la corriente de polarización que tiene. Una característica de los circuitos clase AB es que te pueden brindar más corriente que la que tienen de vías de polarización. Bueno, si nosotros checamos rápidamente cuál sería el voltaje mínimo que necesita este circuito, sería un VGS aquí, siguiendo esta rama, y un VDS si este es un transistor en saturación como fuente de corriente. Entonces necesita un VGS más un VDS, sería el voltaje, el VDD mínimo. La desventaja de este circuito es que no es clase AB, entonces otros investigadores se dan a la tarea de mejorar esa desventaja y proponen circuitos de este tipo. Si nosotros ingresamos una corriente aquí, este nodo se va para arriba, se apaga esta rama, se apaga el VGS de este transistor, este aumenta, entonces esta corriente se viene por aquí, se copia a través del transistor M8 y ya tenemos la salida. El chiste es de que es clase AB porque si la corriente entra por aquí, la de arriba se apaga, la rama de arriba, y esta es la que funciona, y viceversa. Si extraemos corriente de aquí, se enciende esta y esta se apaga. Entonces se mejora la desventaja que tiene este circuito. Sin embargo, analizamos la peor rama de este circuito, tiene un VGS aquí, un VDS otra vez y otro VGS de un transistor P. Se aumenta notablemente el voltaje mínimo de esa solución. Si nosotros consideramos que es de 0.5 esta tecnología, este circuito no funcionaría con menos de 2 volts, de 2.2 volts. Entonces para aplicaciones portátiles donde el voltaje de alimentación es de 1 volt, este circuito no va a funcionar. ¿Sí? Necesitamos buscar alternativas. Bueno, entonces esta idea que yo les vengo a explicar aquí es de las más sencillas que tenemos. ¿Sí? En este caso fue un copiador normal, pero se copia la contraparte P arriba. Aquí tenemos un VGS que se necesita y un VGS acá. Siguiendo lo que les acabo de decir, este no sería un circuito de bajo voltaje, pero si nosotros trabajamos en esto en subumbral, menor al voltaje de umbral, hacemos que el circuito funcione en bajo voltaje, en régimen de bajo voltaje. Y tiene la ventaja que si nosotros ingresamos aquí una corriente, este nodo se va por arriba, se prende más ese transistor y este se apaga. Entonces tiene el comportamiento clase AB que queremos, tiene baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida. Entonces, la corriente de polarización, esto lo simulamos en Cadence, en el Spectre. Aquí tenemos, como es una dependencia exponencial, el consumo logarítmico, el consumo de corriente de polarización dependiendo del voltaje de alimentación. Nosotros vimos que con 1 volt ya funcionaba, tenía más o menos varios nanos de corriente de polarización, pero presentaba buenas características como copiador. Tan es así que lo implementamos con arreglos de transistores MOS y estos resultados son de la simulación en Spectre. Presenta, digamos, buena distorsión armónica para cierto tipo de aplicaciones, y la implementación, aquí están las mediciones con el osciloscopio y la transformada rápida de Fourier, donde demuestran que efectivamente tiene una distorsión aceptable para cierto tipo de aplicaciones. Entonces este circuito extremadamente sencillo, me di a la tarea de buscar en la literatura si alguien ya lo había reportado y nadie lo había reportado como tal. Entonces la oportunidad pues para reportarlo nosotros, ¿no? En este caso fue uno de mis estudiantes trabajó en este circuito y lo presentamos en un congresito pequeño hace unos años. La otra técnica es de la compuerta flotante, estructuras metal óxido semiconductor de compuerta flotante. Aquí tenemos una compuerta aislada eléctricamente, que hoy en día se utiliza para muchas aplicaciones digitales, pero desde aquí en la sección de electrónica es una de las líneas. Varios investigadores han agarrado esa técnica para mejorar otros circuitos, bajarle el requerimiento, enriquecer otro tipo de circuitos, y es una de las líneas que más se ha trabajado aquí en la sección de electrónica del estado sólido, y nosotros como estudiante pues la adoptas igual y uno sigue trabajando con esa línea, ¿no? La ventaja de la técnica es que permite cambiar el voltaje de umbral. ¿Sí? Hay varias técnicas para cambiar el voltaje de umbral, pero visto desde la compuerta de control de aquí, porque aquí es donde se va a almacenar carga, ¿no? Electrones, ¿no? Reduce el requerimiento del VGS, sí, puesto que si nosotros cambiamos el voltaje de umbral, el requerimiento del reduce el requerimiento del VGS, sí,
ya necesitamos menos VGS, entonces necesitamos menos voltaje de alimentación. Aumenta la versatilidad del transistor MOS porque se puede hacer una suma ponderada, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos. Sin embargo, la industria no lo ha adoptado como estándar debido a una problemática que tiene cuando de la carga, cuando se fabrica el dispositivo, queda con cierta carga remanente, entonces eso muchas veces crea un offset en el dispositivo, y para ciertas aplicaciones industriales pues eso no es muy aceptable, pues. De los circuitos estos de compuerta flotante prácticamente existen tres vertientes. Una es utilizar solamente el acoplamiento capacitivo, aquí la suma ponderada con esta expresión, este sería el voltaje en la compuerta flotante, que depende del voltaje de las entradas y los capacitores de acoplamiento. Esta sería la capacitancia total de la compuerta flotante. Sin embargo, este voltaje se ve afectado por una carga remanente que tiene aquí del proceso de fabricación. Entonces, para muchas aplicaciones podemos ignorar esto, o existen técnicas para disminuir o tratar de borrar esa técnica, como luz ultravioleta. Existen muchas otras técnicas. Entonces se utiliza esta parte, ¿no?, como suma ponderada. Otra es utilizar técnicas de inyección de electrones o tunelamiento para alterar la carga que está aquí, y de esta manera ya almacenamos carga, entonces podemos cambiar el voltaje de umbral del transistor. Y la otra recientemente, bueno, tiene relativamente pocos años, el quasi-floating gate, que es atar el nodo de la compuerta flotante a través de una resistencia muy grande a un voltaje de vías. Entonces la expresión ahora tiene un voltaje de umbral que nos sirve para nosotros controlar el dispositivo, y teniendo la suma ponderada. La desventaja es de que es para frecuencias mayores, más o menos de 1 kHz. Si lo utilizamos en DC, esta técnica no va a funcionar. Bueno, otro de los trabajos que nosotros hemos hecho en esta dirección, hicimos inversores de compuerta, inversores MOS de compuerta flotante, pero utilizamos varias de las técnicas reportadas de Esther Rodríguez Villegas, de luz ultravioleta, de uno sin ninguna técnica de descarga y otro utilizando el quasi-floating gate, y medimos alrededor de 200 dispositivos e hicimos la estadística de la variación que tenía cada uno, la varianza. Este sería el inversor normal, cuya variación nomás se debe al mismatch, y aquí tenemos las de las otras técnicas. Entonces, como podemos observar, lo que reportamos en este artículo es de que pues hay mucha dispersión. Hay gente que dice, no, mi técnica sí funciona y te lo demuestro, etcétera, pero no hay un estudio estadístico donde se comparen las técnicas, y en este trabajo hicimos un esfuerzo en ese sentido. Entonces fue un trabajo más bien de caracterización de este tipo de dispositivos, y la conclusión a la que llegamos nosotros, al menos en el laboratorio, es que realmente existe dispersión. O sea, todavía no damos con una técnica que permita reducir al mínimo o de una manera aceptable la carga que tiene el dispositivo después de que es fabricado. Un trabajo que nosotros desarrollamos aquí, que acaba de mencionar el doctor Moreno, es de que se hacen redes neuronales artificiales. Entonces, muchas veces el modelo de la neurona contempla hacer una suma ponderada, ¿sí?, de la sinapsis con las señales de entrada y de salida de una neurona. Entonces nosotros, aprovechando la característica de la suma ponderada del inversor CMOS, este modelo neuronal lo implementamos con un inversor de compuerta flotante, donde estas son las señales, los capacitores para las señales de entrada, tratando de implementar esta expresión propia de la red neuronal, ¿no? Esta sería la neurona completa. Este fue un trabajo que desarrollamos aquí en Simestaba en la sección. Nosotros incorporamos el fotodiodo, hicimos todo el modelo del estado sólido del fotodiodo, y todo se simuló en SPICE. Hicimos extracción de parámetros. Entonces toda la neurona en sí, de la red neuronal celular, se implementó con esta neurona y también fue reportada en el 2007. Posteriormente hicimos un diseño de 4x4 neuronas en tecnología de 1.2 que ya no está disponible. Y también se probaron muchas tareas de procesamiento binario, y también fue reportado en el ISCAS del 2006. Estos son algunos de los ejemplos de lo que hace la red neuronal. La extracción de sombras binaria es de que si tenemos un punto aquí, hace la proyección de la sombra a la derecha, y aquí está cómo se van disparando las neuronas y el tiempo de propagación, ¿no? La extracción de bordes también se efectuó varias tareas, y en su momento era bueno el circuito comparado el tiempo de respuesta con la de otros investigadores, y se reportó. También en lo que es el quasi-floating gate hicimos un circuito ganador toma todo, basándonos en la idea de que viene la corriente de entrada, un circuito ganador toma todo del modo de corriente, viene la corriente de entrada y se empieza a integrar aquí la corriente. Entonces hay un voltaje que afecta a la compuerta flotante. Aquí les voy a presentar lo que es una de las simulaciones. Aquí están las para diferentes corrientes de entrada, y cuando una es la que gana, llega un voltaje tal que funciona como latch aquí con retroalimentación la compuerta flotante del inversor, atrapa esa señal que ya ganó
y la tenemos aquí, y las otras demás se inhiben a través de estos transistores que tienen aquí. Esta idea fue derivada de algunas otras propuestas de otros investigadores y también se implementó y se hizo la medición correspondiente. Entonces reportaba buenas características también en bajo voltaje, y también fue reportado en una revista aquí del SIC. Otra de las aplicaciones que tenemos aquí, similares a las que ha desarrollado aquí el laboratorio de VLSI, es el diseño y caracterización de celdas de memoria analógicas, tanto en modo de voltaje como en modo de corriente. Hemos colaborado con el doctor Reyes. Entonces hay trabajos previos de otros investigadores que proponen ciertas técnicas, y nosotros nos dimos a la tarea de diseñar una celda propia para grabar una corriente en la compuerta flotante. No solamente un bit, sino poder dejar de manera permanente una corriente a través de la carga de los electrones en la compuerta flotante. Entonces, para ello, primero mandamos a hacer unos motivos de prueba, y solamente nuestra propuesta iba a utilizar el tunelamiento Fowler-Norgen. Entonces nosotros mandamos a hacer 40 dispositivos y les medimos la corriente de tunelamiento y hicimos la caracterización. Esta sería la expresión de lo que es la corriente de Fowler-Norgen, y este fue el ajuste que hicimos con respecto a las mediciones. Eso nos permitía meter el modelo SPICE y poder simular ya la celda con la retroalimentación para poder guardar una corriente de entrada. Y esta es una de las simulaciones. Aquí queríamos grabar alrededor de 100 micros, y se va ajustando a través del lazo de retroalimentación hasta que tenemos los 100 micros que queríamos guardar, y ya queda esa información grabada permanentemente a través de la compuerta flotante. No es necesario que explique todo lo demás porque no es relevante en este caso. Esta es la microfotografía de la celda hecha en Tanner. Y estas son las mediciones de 5 celdas, el error que se tenía con respecto a la corriente programada. Y en este rango de 50 a 70 micros que se querían grabar, el error era menor al 5%, y eso fue lo que reportamos recientemente en este año. Uno de mis estudiantes hizo las mediciones y hizo el reporte, ¿no? Ya salió publicado en este año. Otra de las técnicas que yo le veo más futuro, pero yo no tengo trabajos hechos todavía con esa técnica, es la de donde se va a controlar el transistor a través del bulk. Nosotros vemos que si cambiamos el potencial, que normalmente está al potencial más bajo, lo elevamos un poco, aumenta la corriente del transistor. Entonces, puesto que el voltaje de alimentación está bajando tanto, ya nomás nos está orillando a utilizar el voltaje del bulk para poder controlar al transistor. Bueno, esta es una de las mediciones de un arreglo de transistores comerciales. Ahí les hice la medición IB, ¿no? de cómo efectivamente, a medida que cambia el voltaje del bulk, aumenta ligeramente la corriente del transistor. La desventaja de la técnica es de que la terminal de sustrato, bueno, en este caso la terminal de sustrato actúa como terminal de entrada, posee menor transconductancia que el MOS convencional, es una desventaja. Solo pueden usar la técnica los MOS que utilizan un pozo aislado, también es una desventaja, y también de que existe poco matching entre los pozos debido a la concentración de portadores. De un pozo a otro pozo cambia, y por lo tanto no podríamos ¿cómo se dice?, acoplar dos transistores que tengan las mismas características eléctricas. Algunas de las cuestiones que han propuesto: este es un copiador de corriente, pero que utiliza aquí la técnica del bulk driven. Entonces, eso permite que nosotros este BGS de estos transistores podamos ponerlos a la alimentación, y nomás lo que va a cambiar es este voltaje que va a afectar al bulk, y de esta manera podemos copiar una corriente. Y recientemente salió en el 2009 el Free Voltage Follower, pero con esta técnica de bulk driven, y presenta ciertas características, ¿no? Lo más destacable es de que el requerimiento de voltaje pues es menor. Otra de las técnicas es utilizar los bloques fundamentales, los level shifters, que son circuitos básicos analógicos, pero saberlos insertar en otros circuitos que son muy conocidos. Aquí el winner take all más clásico es este circuito de Lázaro. El requerimiento mínimo de este dispositivo es un BGS aquí, en serie con este BGS, y el BDS es alrededor de 2 volts el voltaje mínimo. Si nosotros rompemos este lazo de aquí para que no tengan los dos BGS en serie, podemos utilizar aquí un común gate, y luego ya después este nodo conectarlo aquí. Le bajamos el requerimiento de voltaje. Ahora necesitamos solamente un BDS, un BGS y un BDS. Le podemos bajar cerca de medio volt. Y esa contribución es novedosa para otras aplicaciones en donde el voltaje de alimentación tan solo va a ser de 1.5 volts. Y es un circuito de baja complejidad. Entonces ese circuito lo mandamos fabricar, lo caracterizamos,
Aquí está el circuito winner take all o la función máxima, y también fue reportado en el 2012 en la revista japonesa esta de Electronic Express. Y ya finalmente, ¿qué se necesita para hacer una contribución al área de diseño analógico? El dominio del estado del arte, que es cuando usted decide hacer una especialidad, estudios de maestría en una institución, se va a involucrar con la frontera del conocimiento y ahí usted va a ser libre de generar las ideas, ¿no? Pero para eso hay que llegar a dominar el estado del arte. Hay que tener conexión mental entre diferentes áreas, eso es en todas las ramas del conocimiento, y por supuesto se requiere trabajo constante. Y por mi parte sería todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿Hay preguntas? Bueno, pues le agradecemos al doctor. Gracias.